Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clown. En el lejano reino de Cariel vive Lonchin, un anciano de frágil cuerpecillo y larga barba blanca. Sus modales serenos y su palabra siempre cuidadosa y amable hacen de él un hombre respetado en toda la comarca. Las gentes afirman que Lonchin en su juventud fue iniciado en los misterios de la antigua sabiduría, y en realidad tanto sus vecinos como su único hijo que con él vive admiran su gran lucidez y templanza. Aquel día, los vecinos de Cariel se encontraban muy apenados. Durante la pasada tormenta, las yeguas de Lonchin habían salido de sus corrales y escapado a las montañas, dejando al pobre anciano sin los medios habituales de subsistencia. Ante tal hecho, el pueblo sentía una gran consternación, por lo que sus habitantes no dejaban de desfilar por su honorable casa, diciendo: ¡qué desgracia! ¡Pobre Lonchin! ¡Maldita tormenta cayó sobre tu casa! ¡Qué mala suerte ha pasado por tu vida! Tu casa y tu hacienda está perdida. Lonchin, amable, sereno y atento, tan solo decía una y otra vez: puede ser, puede ser. Al poco, el invierno comenzó a asomar sus primeros vientos, trayendo un fuerte frío a la región. Y, ¡oh sorpresa!, sucedió que las yeguas de Lonchin retornaron al calor de sus antiguos establos. Pero en esta ocasión lo hicieron preñadas y acompañadas de caballos salvajes encontrados en las montañas. Con esta llegada, el ganado de Lonchin se vio incrementado de manera inesperada. El pueblo, al enterarse de tal acontecimiento, sintió un gran regocijo por la buena suerte del anciano, de tal forma que uno a uno fueron desfilando por su casa para felicitarlo por tal bonanza. ¡Qué buena suerte tienes, anciano! Benditas sean las yeguas que escaparon y más tarde aumentaron tu manada. La vida es generosa contigo, Lonchin. A lo que el sabio anciano tan solo contestaba una y otra vez: puede ser, puede ser. Pasado un corto tiempo, los nuevos caballos fueron domesticados por el hijo de Lonchin, que desde el amanecer hasta la puesta del sol no dejaba de preparar a sus animales para las nuevas faenas. Podría decirse que la prosperidad y la alegría reinaban de nuevo en aquella casa. Una mañana como cualquier otra, sucedió que uno de los caballos derribó al joven hijo de Lonchin con tan mala fortuna que sus piernas y brazos e incluso algunas costillas se fracturaron en la tremenda caída. Como consecuencia, el único hijo del anciano quedaba impedido durante un largo tiempo para la faena diaria. El pueblo quedó consternado por esta triste noticia, por lo que todos los vecinos fueron pasando por su casa mientras decían al anciano: ¡qué desgraciado debes sentirte, Lonchin!, le decían apesadumbrados. ¡Qué mala suerte! Tu único hijo. Malditos caballos que han traído la desgracia a tu casa. El anciano escuchaba sereno y tan solo respondía una y otra vez: puede ser, puede ser. Con el tiempo, el verano caluroso fue pasando y cuando se divisaban las primeras brisas del otoño, una fuerte tensión política con el país vecino estalló en un conflicto armado. La guerra había sido declarada en la nación y todos los jóvenes disponibles eran enrolados en aquella negra aventura.
Al poco de conocerse la noticia, se presentó en el poblado de Cariel un grupo de emisarios gubernamentales con la misión de alistar para la batalla a todos los jóvenes disponibles de la comarca. Al llegar a la casa de Lonchín y comprobar la lesión de su hijo, siguieron su camino y se olvidaron del muchacho que tenía todos los síntomas de tardar en recuperarse una larga temporada. Los vecinos de Cariel sintieron una gran alegría cuando supieron de la permanencia en el poblado del joven hijo de Lonchín. Así que, de nuevo, uno a uno, fueron visitando al anciano para expresar la gran suerte que de nuevo llegaba a su vida y con su ala blanca tocaba. «Gran ventura ha llegado a tu vida, Lonchín», le decían. «Bendita caída aquella que conserva la vida de tu hijo y lo mantiene a tu lado durante la incertidumbre y la angustia de la guerra. Gran destino el tuyo que cuida de tu persona y de tu hacienda, manteniendo al hijo en casa. La buena suerte bendice tu morada, Lonchín». El anciano, mirando con una lucecilla traviesa en sus pupilas, tan solo contestaba: «Puede ser, puede ser». Sobre la colina de un lejano reino se hallaba un castillo de cúpulas doradas donde el rey ejercía su labor y administraba la comarca. Y aunque éste poseía fama de justo y se le reconocía generosidad y grandeza, sin embargo, era de todos sabido que tenía un gran problema. El rey se había desconectado de su propio centro interior y no lograba poseer la llave del equilibrio y de la paz perfecta. Sucedía que su reino, a lo largo de los años, o bien sufría grandes sequías, o bien disfrutaba de generosas cosechas. Y aunque el rey sabía y conocía este cíclico vaivén, no podía evitar la negatividad y la amargura que lo invadía en los tiempos de sequía, ni la arrogante exaltación que lo inundaba en los ciclos de riqueza. Debido a ello, el monarca mantenía en el fondo de su corazón una obstinada búsqueda, la búsqueda de la ecuanimidad perfecta. Un día de sol, en la plaza más importante de la comarca, mientras los mercaderes ofrecían animosamente las sedas traídas desde tierras lejanas, estalló de pronto el afinado sonido de las trompetas reales que acallaron súbitamente el vocerío de la gran plaza. El rey se disponía a pronunciar la declaración más importante de su vida y para tan fausto motivo convocaba a todos aquellos embajadores y viajeros que tuvieran oídos para oír. El bando decía así: Su Majestad el Rey invita a todos y cada uno de sus súbditos a construir un anillo para el dedo real. Se tratará de un anillo tan especial que en su misma forma deberá inspirar en su portador tanto la moderación y sensatez en los tiempos de grandeza como la confianza y la esperanza en los tiempos de escasez y nieblas espesas.
De esta forma, Su Majestad alcanzará un equilibrio tal que está dispuesto a ceder a cambio la mitad de su reino. Tras esta proclama, redoblaron los tambores y sonaron las 12 trompetas de oro y plata. Las gentes allí reunidas creían estar soñando. La mitad de su reino. ¡Qué valioso! Debía ser algo semejante. Los mensajeros, partiendo a galope por los 8 senderos de la Rosa de los Vientos, despertaban a su paso el genio creador de magos y artistas que se disponían a devolver a Su Majestad la vivencia del equilibrio supremo. Con el paso del tiempo, fueron llegando a palacio diferentes orfebres que, esperanzados, presentaban el anillo mágico por ellos realizado, de manera que el monarca pudiera comprobar el alcance de su poder. Sin embargo, aunque había piezas de extraordinaria intención y belleza, nadie conseguía equilibrar la marea emocional que Su Majestad padecía. Un día, aparentemente como todos, se presentó en la corte un caminante con porte de guerrero, alma de sacerdote y palabra de mago. Se trataba de un ser que sabía silbar de tal forma que los ecos de su sonido llegaban hasta los confines más alejados del reino. Pronto se supo que el recién llegado portaba el anillo que solicitaba Su Majestad. Visto lo cual, las puertas del palacio se abrieron de nuevo para acceder a la real presencia. Mientras avanzaba hacia la cámara, sus silbidos resonaban por entre las vidrieras de las torres de aquel castillo. Se diría que estaba llegando aquel que sellaría su rango y sabiduría junto al trono, pensaban los que con él se cruzaban. Majestad, dijo el recién llegado, he construido el anillo que podréis mirar en los momentos de máxima intensidad, tanto de pena como de gloria, y que sin duda os ayudará a recordar lo que deseáis. Tomad, dijo entregando su obra. El rey tomó el pequeño objeto envuelto en terciopelo púrpura y lo observó con una curiosidad no exenta de cierta desconfianza. Al contemplarlo, su rostro se iluminó y sonrió complacido. Súbitamente se vio envuelto en un bienaventurado resplandor y exclamó sereno a todos los presentes: el rey ha encontrado la clave que estaba buscando. El rey ha comprendido el secreto de las eternas mutaciones y cede la mitad de su reino visible porque está preparado para emprender el camino. Emprender el camino sin sentirse afectado por los vaivenes y ciclos del destino. Todos estaban intrigados acerca de aquel mágico anillo que había hechizado al rey. ¿Qué tendrá ese extraño aro que logra recordar a Su Majestad lo que tanto ha necesitado para superar los dolores y las alegrías de su reino? El rey, levantando la mano y mostrándolo finalmente a los presentes, dijo: como veis, es un anillo aparentemente como todos. Sin embargo, en su interior figura una escondida inscripción que lo hace único y mágico. ¿Cuál es? ¿Cuál es?, preguntaron inquietos los presentes. Muy simple, dijo el rey. El anillo tiene grabadas 3 palabras tan cargadas de significado que me permitirán recordar la ley de la impermanencia.
Estas 3 palabras son: esto también pasará. En un lejano reino, allí donde se cruzan los vientos del este con los del oeste, los del norte con los del sur, se hallaba una princesa locamente enamorada de un apuesto capitán de su guardia. Y aunque tan solo contaba con 18 años de edad, no tenía ningún otro deseo que casarse con él aun a costa de lo que perdiera. Su padre, que tenía fama de sabio, no cesaba de decirle: no estás preparada para recorrer el camino del matrimonio. El amor, a diferencia de la pasión, es también voluntad y renuncia. Y así como se expande y se recrea en las alegrías, así también profundiza y se adentra a través de las penas. Todavía eres muy joven y a veces caprichosa. Si buscas en el amor del matrimonio tan solo la paz y el placer, no es este el momento de casarte. Pero padre, decía ella, sería tan feliz junto a él que no me separaría ni un solo instante de su lado. Compartiríamos hasta el más oculto de nuestros deseos y de nuestros sueños. El rey, reflexionando, se dijo: las prohibiciones hacen crecer el deseo, y si le prohíbo que se encuentre con su amado, su deseo por él mismo crecerá desesperado. Pero por otra parte, ella se asemeja a un tierno e inexperto capullo que desea abrir su fervor y fragancia. Y así, en medio de sus cavilaciones, de pronto recordó las palabras pronunciadas por el anillo de los sabios, que en ese momento sonaron a sus oídos en boca de Khalil Gibran. Cuando el amor llame a vuestro corazón, seguidlo, aunque sus senderos sean arduos y penosos. Cuando sus alas os envuelvan, entregaos, aunque la espada entre ellas escondida os hiera. Y cuando os hable, creed en él, aunque a veces su voz rompa vuestros sueños, tal como el viento norte azota los jardines. Porque así como el amor corona de jazmines y rosas, así también crucifica con espinas. Pero si en vuestro miedo buscareis solamente la paz y el placer del amor, entonces es mejor que cubráis vuestra desnudez y os alejéis de sus umbrales hacia un mundo de primavera, donde reiréis, pero no con toda vuestra risa, y lloraréis, pero no con todas vuestras lágrimas. Tras el paso de esas resonancias, dijo el rey al fin: hija mía, voy a someter a prueba tu amor por ese joven. Vas a ser encerrada con él durante 40 días y 40 noches en una lujosa cámara de la torre de marfil del castillo de primavera. Si al finalizar este periodo sigues queriéndote casar, significará que sabes de individualidad y resistencia. Significará también que ya eres madura de corazón y que estás preparada para la creación de un hogar. Entonces te daré mi consentimiento. La princesa, presa de una gran alegría, dio un abrazo a su padre y aceptó encantada someterse a la prueba. Se diría que su mente estallaba plena de imágenes y expectativas en las que rebosaba felicidad. Y en efecto,
Todo discurrió armoniosamente durante los primeros días en los que los amantes no cesaban de saciar sus deseos anteriormente retenidos y colmar sus íntimas carencias. Pero tras la excitación y la euforia de las caricias, besos y susurro de las luces, no tardaron en presentarse las dudas y contradicciones de las sombras, que al no saber cómo entenderlas y vivirlas, se convirtieron en rutina y aburrimiento. Y lo que al principio sonaba a embelesadora música a oídos de la princesa, se fue tornando en sonido infernal. Aquella hermosa joven de cabellos púrpura comenzó a vivir un extraño vaivén entre el dolor y el placer, entre la alegría y la tristeza, entre la admiración y el rechazo. Por lo que antes de que transcurrieran 2 semanas, la princesa ya estaba suspirando por otro hombre del pasado o del futuro, llegando a repudiar todo cuanto dijera o hiciera su amante. A las 3 semanas se encontraba tan harta de su pareja que, presa de una intensa rabieta, se puso a chillar y a porrear la puerta de la celda. Cuando al fin consiguió salir, volvió a los brazos de su padre, agradecida de haber sido liberada de aquel ser que aún no entendía cómo había llegado primero a amar y más tarde a aborrecer. Al tiempo, cuando la princesa recobró la serenidad perdida y encontrándose junto a las azucenas del jardín real, dijo a su padre: «Háblame del matrimonio, padre». Y el sabio rey contestó: «Escucha atentamente lo que dicen los poetas de mi reino. Nacisteis juntos y juntos para siempre. Pero dejad que en vuestra unión crezcan los espacios. Amaos el uno al otro, mas no hagáis del amor una prisión. Llenaos mutuamente las copas, pero no bebáis de la misma. Compartid vuestro pan, mas no comáis del mismo trozo. Y permaneced juntos, mas no demasiado juntos, porque ni el roble ni el ciprés crecen el uno a la sombra del otro». En un lejano poblado, próximo a las altas montañas, 2 hermanos, Jonuel y Laureano, despedían a su anciano padre, que moría envuelto en una paz completa. A los pocos días, la herencia fue dividida y nacieron 2 haciendas de lo que anteriormente era una sola tierra. Al paso de los años, ambos hermanos habían ya desarrollado sus respectivas vidas y reinaba entre ambos un espíritu de colaboración y vecindad sincera. Los hijos de las 2 familias crecían unidos y en las fechas importantes unos acudían a la casa de los otros para celebrar los regocijos propios de las fiestas. Podía decirse que la concordia y la fraternidad reinaban en aquellos 2 hermanos de alma grande y serena. Pero sucedió un día que un malentendido, de apariencia insignificante, que podía haberse apagado en un instante, generó tal aspereza que, como fuego arrasador, inundó a los hermanos en separación y discordia. Al poco, el silencio tenso y el reproche bronco iban y venían entre aquellas 2 tierras. Cada día que pasaba,
era más evidente que faltaba aquella alegría de los buenos momentos pasados y del mutuo apoyo en las tristezas. Pasó un tiempo y de pronto un día, cuando Laureano se levantó al alba, cuán grande fue su sorpresa al ver cómo el río había sido desviado de su curso y ahora pasaba fronterizo, dividiendo aún más las dos tierras. «Maldito estúpido, has sido demasiado lejos en esta declaración de guerra», masculló con amargura. Fue entonces cuando su enfado todavía se hizo más virulento, llegando a prohibir tajantemente a sus hijos mirar o hablar con cualquier miembro de la otra casa. El tiempo fue pasando y con él también crecía el resentimiento, ya dueño y señor de las dos almas. Así las cosas, de pronto, una mañana, Jonuel descubrió que durante la pasada noche, Laureano había levantado una gran verja de madera, que junto a la orilla del río todavía dividía más a las dos tierras. Los hermanos comprobaban incrédulos cómo la bola de nieve de odio y vergüenza seguía creciendo sobre lo que un día atrás fueran sonrisas y hermosas promesas. Así llegó el invierno y tras él la primavera. Hasta que una tarde, a la puesta del sol, se presentó en casa de Laureano un viajero que afirmaba ser carpintero. Josué, que así es como se llamaba, pedía trabajo a cambio de comida. Josué decía que tras arreglar los desperfectos que hubiera en el lugar, seguiría la senda que llevaba. Y dado que parecía un buen hombre, no exento de habilidades y ganas, Laureano se decidió a contratar sus servicios y reparar la casa. Aquella noche, de apariencia como todas, nadie imaginaba lo que Laureano vería al levantarse al día siguiente por la mañana. Por lo que vio, aquel carpintero, por su cuenta y riesgo, se había dedicado a construir un puente de madera que cruzaba el río, y al parecer no contento con eso, había abierto una gran puerta en el muro que dividía ambas haciendas. «¡Maldito imbécil!», exclamó. No podía creer lo que sus ojos veían al tiempo que sintió colérico un latigazo de ira. Sin titubear, se dirigió con paso rápido y amenazante hacia el carpintero, maldiciendo el despropósito de su llegada. Al aproximarse al trabajador que se hallaba junto al río, ¡sorpresa! ¿Qué vieron sus ojos? Su propio hermano avanzaba hacia él, cruzando el puente con los brazos abiertos y su rostro empañado en lágrimas. «Querido hermano, perdona mi orgullo y la terrible miseria que han envuelto tantos años a mi alma atribulada. He vivido en el odio y la desconfianza, hasta que hoy, de pronto, al despertar el alba, he visto que habías construido un puente y que habías abierto una gran puerta. Una puerta que no solo he sentido que abría la valla que separaba nuestra tierra, sino también lo más profundo de mi alma acorazada. Hermano, tu gesto me ha conmovido. Tu iniciativa ha disuelto lo que atenazaba mi corazón de rencor y desconfianza. Perdóname, hermano». Laureano, atónito, escuchaba aquellas palabras que como música reparadora suavizaban la seca aridez de sus íntimas moradas. Y conforme Jonuel lo abrazaba compungido, Laureano sentía que una extraña rendición abría su pecho mientras viejas heridas sanaban. Laureano sentía como aquellas lágrimas de su hermano barrían miedos soterrados que habitaban más allá de sus infancias. Aquella noche, agradecido por el curso de la vida, se dirigió a la habitación del carpintero para pedirle que continuase trabajando en la casa.
Al llegar, comprobó que éste había recogido sus cosas y que se disponía a seguir su marcha. Las miradas de ambos se encontraron y ya no hubo palabras. El corazón de Laureano sabía que Josué seguiría adelante hacia otras tierras. Laureano comprendió que muchos ríos de separación y violencia esperaban a aquel constructor de puentes que convertía la guerra en cooperación fraterna. Un anciano maestro zen y 2 discípulos caminan en silencio a lo largo de un sendero. De pronto, al llegar a un riachuelo, descubren a una hermosa muchacha que sentada en una orilla contempla provocativa y sonriente a los 3 caminantes que se acercan. No hay que estar ciego para reconocer la perturbación que la joven ejerce en los 2 discípulos, que enseguida se percatan del radiante atractivo de su cuerpo y del brillo chispeante de su mirada. ¿Quién de los 2 jóvenes me tomaría para ayudarme a cruzar el río?, pregunta ella con frescura y seducción provocadora. Los 2 discípulos se miran entre sí y a continuación dirigen un gesto interrogante al maestro, que todo lo observa. Este mira con profundidad a cada uno de ellos sin desvelar palabra. Tras un largo y tenso minuto de contradicción y duda, uno de los discípulos avanza y, tomando en los brazos a la muchacha, cruza el río entre caricias y sonrisas delicadas. Al llegar a la otra orilla, se regalan un cálido beso y se despiden con ardiente mirada. Al momento, el joven da media vuelta y se reintegra sonriente al grupo, que de nuevo camina adelante por la senda. El rostro del discípulo, que ha permanecido junto al maestro, se muestra turbado, no cesando de proyectar interrogadoras miradas al impasible y silencioso anciano, que tan solo observa. Pasan las horas mientras el grupo avanza silencioso por entre montañas y valles. Pero la mente y el corazón del discípulo que no ha cruzado el río siguen enganchados por el deseo hacia la bella muchacha que lo obsesiona. Al parecer, no se siente capaz de romper su voto de silencio, como tampoco de liberarse del deseo y del recuerdo que lo encadena. Al anochecer, sus movimientos no parecen habituales. Ya que se quema con el fuego que enciende, derrama el té de su cuenco y además tropieza con la raíz de un árbol, haciendo gala de su desatención y torpeza. Tras cada error, su mirada siempre encuentra el rostro impasible y ecuánime del anciano, que le observa sin juicios ni palabras. De pronto, la tensión llega a ser tan atormentadora que, rompiendo un silencio de semanas, interpela al maestro diciendo con rabia: ¿por qué no has reprendido a mi hermano, que rompiendo las reglas de la sagrada sobriedad ha encendido el fuego de su erotismo con la muchacha del río? ¿Por qué? ¿Por qué no le has dicho nada? No me digas que la respuesta está en mi interior, porque ya ni oigo ni veo nada con claridad. Necesito entender. Dame una respuesta, suplica.
el anciano, dedicándole una mirada integral de rigor y benevolencia, responde con serenidad y contundencia. Tu hermano tomó a la mujer en una orilla y la dejó en la otra, mientras que tú tomaste a la mujer en una orilla y todavía no la has dejado. Sucedió en una tarde de verano que la belleza se paseaba por un precioso paraje en las márgenes de un río. El día era tan caluroso que se le ocurrió desnudarse de sus preciosas ropas de finas sedas, depositándolas sobre la hierba a fin de refrescarse con un buen baño. Pero curiosa coincidencia, sucedió que también por allí se encontraba paseando la fealdad con sus ropas descoloridas y sencillas. Al pasar junto al río, se le ocurrió la misma idea que a la belleza, por lo que sin dudar, se despojó de sus ajadas apariencias y colocándolas junto a las ropas de la belleza, se zambulló en el río. Estuvieron un rato chapoteando divertidas, hasta que la fealdad decidió salir, mientras la belleza continuaba su baño. Cuando la fealdad llegó a la orilla y contempló las preciosas ropas que la belleza había dejado en la orilla, decidió vestirse con ellas, dejando en vez sus antiguas prendas allí sobre la hierba. Al poco, siguió su camino y se alejó por el sendero. Más tarde, cuando la belleza decidió salir del agua, comprobó que la fealdad se había llevado sus ropas recién estrenadas. A cambio, le había dejado las viejas. La belleza, viendo que la tarde caía y no atreviéndose a la desnudez, decidió vestirse con aquellas ropas y continuar su paseo por entre montañas y valles. Desde entonces, cuentan los sabios que en este mundo que vivimos hay algunos que contemplan el rostro de la belleza y saben que no lleva sus ropas, y otros que conocen el rostro de la fealdad y sus ropas no los engañan. En los confines de una tierra que no estaba ni muy al norte ni muy al sur, ni tampoco muy al este ni muy al oeste, había una ciudad que tenía una extraña particularidad. Todos sus habitantes eran ciegos. Pero como quiera que el contacto que estos mantenían con el mundo de la visión normal era cada vez más raro y escaso, habían olvidado su condición de ciegos y se habían acostumbrado a esa forma de vida con toda normalidad. En las leyendas de aquella comunidad, al igual que en muchas otras, se hablaba de la existencia de un misterioso animal que nadie podía definir ni describir, y al que los buscadores perseguían en 1001 intentos por conocer. Tan solo se sabía que tenía por nombre elefante, y que un día, tampoco no muy lejano, se lo llegaría a conocer.
Sucedió en un otoño ventoso que un rey y su cortejo, venidos de una lejana tierra, acamparon cerca del lugar, trayendo un elefante consigo. Al poco tiempo, el rumor se extendió, alcanzando a la ciudad de los ciegos, que sintió por fin llegada su oportunidad de satisfacer aquella histórica curiosidad de desvelar dicho secreto. Hasta entonces, solo contaban con conjeturas acerca del mismo, existiendo siempre estudiosos e investigadores que comunicaban apasionadamente sus conclusiones. Sin embargo, estos no llegaban totalmente a convencer a los habitantes de aquella ciudad, que tenía serias dudas acerca de la verdad definitiva. Por esta y otras razones, algunos de los miembros más aventureros de la ciudad de los ciegos aprovecharon la ocasión de conocer y se marcharon a investigar y comprobar la verdad definitiva de cómo era aquello que los obsesionaba. Y así, tras largo camino, conforme uno a uno llegaban junto a su imponente presencia, tanteaban y tocaban con minuciosidad lo que cada cual podía percibir de aquella gran realidad. De esta forma, también uno a uno, alcanzaban extraordinarias conclusiones. Tras la propia experiencia de palpar al elefante, cada cual pensó que al fin conocía el misterio, que al fin sabía lo que tanto habían buscado, porque ya había llegado el día en que lo habían podido tocar con sus propias manos. Poco a poco, cada uno de los destacados exploradores fue regresando a la ciudad de los ciegos, en donde sus conciudadanos esperaban apiñados e inquietos, formando impacientes grupos. En realidad, todos estaban ansiosos buscando la verdad. Llegó el momento de exponer públicamente la forma y aspecto del elefante, de manera tal que todo el pueblo escuchara lo que aquellos estudiosos iban a disertar. Adopta una forma grande, rugosa, ancha y gruesa como un felpudo viviente, dijo el primero. El pueblo que escuchaba exclamó en un rumor de sorpresa. Cuando le tocó el turno, al que había palpado la trompa, dijo a los presentes: «Yo conozco los hechos reales. Puedo jurar por el honor de mi estirpe que es como un tubo recto y hueco, horrible y destructivo». Un nuevo rumor de comentarios y exclamaciones se manifestó en los presentes. Seguidamente habló el que había palpado la panza. «Hacedme caso, yo sé de verdad cómo es. Es una masa enorme, abultada e inabarcable. Permanece tranquila y parece moverse con mucha lentitud». Y por fin, le tocó el turno al último, que como quiera que había tocado sus patas, dijo: «Es poderoso, recto y firme como un pilar, os lo juro». El pueblo ya había tomado posiciones y todos discutían acerca de los testimonios de los especialistas allí congregados. Cada punto de vista estaba desencadenando no solo una particular escuela, sino toda una corriente de pensamiento. De pronto, y en medio de la gran controversia, se oyó la balada de alguien distante que se aproximaba. Su melodía y su voz resultaban tan extrañamente resonantes que fueron apagando los murmullos de los presentes, mientras el canto de un estribillo, aumentando su tono, decía: «El conocimiento de lo real no se revela a los ciegos de corazón. Solo con otros ojos conocerás insospechados cielos».
Cuando el rey Zhu pidió palillos de marfil con incrustaciones de oro y esmeralda, su fiel consejero Chang se preocupó. Temía que cuando el rey, hombre justo y sobrio, tuviera palillos nada menos que de marfil con incrustaciones de oro y esmeralda, no se contentaría con la austera vajilla de barro y tal vez comenzaría a desear vasos de cuerno de rinoceronte y jade. Chang pensaba que el rey, en vez de ocupar su tiempo en el estudio y la reflexión meditativa, lo emplearía en satisfacer sus deseos más primarios, apurando copas de vino junto a cortesanos superficiales. Chang temía que tras la llegada de los palillos de marfil, su rey, en vez de comer frijoles, cereales y pescado con verduras, pediría cola de elefante y tiernos cachorros de leopardo. Difícilmente estaría dispuesto a aceptar las críticas de sus consejeros y, por el contrario, se hallaría proclive al halago y a la adulación. Chang temía que detrás de la nueva orientación de lujo y brillo superficial, su rey dedicaría muchas horas a la satisfacción hedonista de sus deseos y a la ansia de engrandecer su poder y su arrogancia. «Me siento inquieto. Temo el final de todo esto», dijo el fiel consejero. 7 años después, en efecto, el rey Zhu tenía un jardín repleto de caprichosos efebos. Torturaba a sus rebeldes con hierros candentes y se embriagaba en un lago de vino. Mientras tanto, su fiel consejero Chang recordaba que todo había comenzado por la llegada de aquellos primeros palillos de marfil con incrustaciones de oro y esmeralda. Un deseo de apariencia y ostentación que, como pequeña bola de nieve, llevaría al rey Zhu a la caída lenta e inexorable de su reino. Y es que Chang amaba la sobriedad, porque ya sabía desde entonces algo que decían los sabios antiguos. Sabía que el adorno y la autocomplacencia adormecen al alma. Un día, se presentó ante un anciano que tenía fama de sabio, un joven con aspecto atribulado, que de forma apresurada le dijo: «Maestro, estoy desesperado. Me siento tan miserable que me faltan las fuerzas para emprender cualquier cosa. Pienso que no sirvo para nada y que mi vida es un fracaso. En realidad, nadie me escucha ni aprecia la buena intención de mis palabras. Me han dicho que vuestros remedios y enseñanzas son muy especiales. Estoy dispuesto a serviros en lo que necesitéis, pero por favor, guiadme a la solución de mi problema. ¿Qué puedo hacer?» El anciano, sin casi mirarlo, le dijo: «Cuánto lo siento, muchacho, no puedo ayudarte, ya que primero debo resolver mi propio problema. Quizás después». Y haciendo una pausa, agregó: «Si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver mi asunto con más rapidez y después tal vez podría ayudarte». «De acuerdo, maestro», contestó el joven con un rayo de esperanza. «¿Qué puedo hacer yo por ti?» El maestro, quitándose el anillo que llevaba en el dedo pequeño de la mano izquierda, se lo entregó al muchacho y le dijo: «Este anillo debe ser vendido para pagar una deuda. Vete al mercado y trata de obtener la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro. Vete cuanto antes y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas». El joven,
Tomó el anillo y apenas llegó al mercado, empezó a ofrecerlo a las gentes que al principio lo miraban con interés, hasta que llegado el momento en que el joven pedía una moneda de oro, se desencantaban. Algunos reían, otros se daban media vuelta. Tan solo un viejito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarle a cambio ese anillo. En afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre. Pero dado que el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro, rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el mercado y sintiéndose abatido por su fracaso, regresó a la casa del sabio mientras se decía apesadumbrado: si aunque sea dispusiera de una moneda de oro, se la entregaría inmediatamente al anciano. Entró en la habitación y dijo: Maestro, lo siento, no es posible conseguir lo que me pediste. Quizás pudiera conseguir 2 o 3 monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto del verdadero valor del anillo. Qué importante lo que dijiste, joven amigo, contestó sonriente el maestro. Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve al mercado y vete al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quieres vender el anillo y pregúntale cuánto da por él. Pero no importa lo que ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo. El joven acudió raudo a un joyero, el cual examinó el anillo a la luz del candil. Lo miró con su lupa, lo pesó y luego le dijo: Muchacho, dile al maestro que si lo quiere vender ya, no puedo darle más de 58 monedas de oro por su anillo. ¿58 monedas?, exclamó el joven. Sí, replicó el joyero. Ya sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas, pero si la venta es urgente... El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. Siéntate, dijo éste después de escucharlo. Tú eres como este anillo, una joya única y valiosa, y como tal, solo puede evaluarte un verdadero experto. Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño de su mano izquierda. El muchacho se alejó de la casa sonriendo, mientras una parte muy profunda de sí mismo le decía: ¿qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Recuerda siempre tu gran valía. En lo alto de la montaña, junto a una cueva entre árboles y rocas, vive un ermitaño de nombre Drua. Sus movimientos lentos y precisos y la armonía y respeto con que opera denotan a un hombre santo, un ermitaño renunciante en plena naturaleza. Su aspecto es sobrio y cuidado, su barba arreglada y su humilde cabaña aseada y perfecta. Se diría que lleva varios años en meditación de silencio y conciencia atenta. Al parecer, dedica todo su tiempo al profundo, mientras a su alrededor
la vida y sus frutos crecen en abundancia. Se dice que los caminantes que por allí pasan comparten con él su comida a cambio de agua fresca y cálidas ráfagas de bienaventuranza. Poco a poco, el rumor acerca de la rectitud y templanza de aquel ser se extiende por toda la comarca. Se dice que un buscador ha alcanzado la lucidez y la gracia. Al poco, el rumor llega hasta la joven Noa. Se diría que una brisa de luz roza el aura de ella. Un día de otoño, en el que Druá se encuentra meditando en posición de loto frente al sol naciente, percibe un leve ruido. Es Noa, que silenciosamente se acerca. Al poco, se sienta a 3 metros del sabio y calla, sin pronunciar nada. Pasan varias horas sin que ninguno de los dos se mueva, hasta que el sol, culminando el día, se pone sobre sus cabezas. Cuando Druá se levanta, ella pronuncia: «Sabio amigo, tengo la firme determinación de aprender los secretos del alma. Compartiré contigo, a respetable distancia, los silencios, las oraciones y las baladas sagradas». Druá sonríe y no responde, continuando con sus labores, como si nada. Pasan los días mientras Noa sigue de cerca los movimientos del sabio, su serenidad y su calma. Al llegar la primavera, las fuerzas naturales de la vida unen a los renunciantes en un abrazo del que 9 meses más tarde nace un hijo, iluminando el invierno con la ternura de su alma. Druá recibe con amor este suceso mientras continúa sus labores de contemplación y silencio en aquella paz y lucidez perfecta. Sin embargo, a los pocos meses, y haciendo falta alimento para el hijo, Druá se va lejos y de regreso trae consigo una cabra. Con esta llegada, el pequeño podrá alimentarse, y a su vez Druá, sacando tiempo de sus meditaciones, incorporará una nueva e insignificante labor diaria: ordeñar la cabra. Llega un día en que la cabra se pone en celo y, siguiendo su instinto, se pierde en la montaña. Cuando regresa, se puede apreciar que está preñada. Al poco tiempo nace un pequeño animal, con lo que la leche, que en un principio sirve de alimento al niño, es ahora absorbida por el animalito de la propia cabra. Druá vuelve a marchar lejos para regresar nuevamente con otra cabra. De esta forma, aunque tiene menos tiempo para sus oraciones y rituales, el niño crece y los animales se multiplican y engordan. Pasan 3 primaveras y nuevamente el llamado de la vida reúne en sagrado abrazo al sabio y a la muchacha, con lo que vuelve a nacer otro hijo, y con él llegan más cabras, y con ellas ruido, movimiento, trabajo, obligaciones y cargas. El proceso se repite y el rebaño crece. Y ya no hay tiempo para largos rituales. Ya no se escucha igual el sonido de las aguas. Sin embargo, los ojos de Druá chispean de vida, y aquel lugar antes severo y silencioso hoy late de movimiento, amor y labor hermanada. Llega un día en que Druá ya es un anciano. Vaivenes ruidosos y alegres rodean al buen patriarca.
En su casa hay inventos, adelantos, fruto del comercio, producto de la caza. En el jardín, junto a un matojo de alelíes, los nietos ríen, juegan y cantan. Mientras tanto, la chispa de lo divino arde cálida y brillante en el corazón de aquel antiguo monje, en el corazón del que buscaba. Dicen también que desde entonces, una estrella en el cielo, que contemplaba el rigor de aquel antiguo ermitaño, hoy sonríe ante la vida que late en aquellas laderas. Es por ello que los poetas cantan desde entonces que no es lo mismo un santo triste que un triste santo. En un lejano desierto se hallaba escondido un poblado de pequeñas construcciones entre ondulantes palmeras. A poca distancia del grupo de casas se divisaba una cabaña que, a pesar de su sencillez, impregnaba todo su entorno de una atmósfera sagrada. Se decía que todo aquel que por allí pasaba se sentía embriagado por una inexplicable mezcla de paz y silencio que serenaba su rostro y su alma. Se comentaba también que varias fueron las ocasiones en las que lugareños y forasteros pudieron admirar con ojos atónitos cómo una nube solitaria, misteriosamente posada sobre la cabaña, desprendía algo semejante a una lluvia de pétalos de rosas. Un día, en los primeros destellos del alba, por el camino que serpentea hasta la cabaña, se observa como una mujer, llevando de la mano a su hijo, se encamina decididamente hacia la puerta. Al llegar frente a ella, y con gesto parsimonioso, semejante al de un devoto ante la entrada de un templo, acicala al muchacho con el fin de hacerle digno a la presencia de su morador. Madre e hijo inclinan humildemente la cabeza y, tras llamar a la puerta, son invitados a pasar a su interior. Tres velas encendidas iluminan tenuemente la imponente figura del habitante de la cabaña, el maestro. Con su mirada plena de profunda comprensión inclina su cabeza en señal de bienvenida a los recién llegados. Maestro, le dice ella, he traído a mi hijo para que le convenzas de que no coma azúcar. El médico ya se lo ha ordenado muchas veces y él nunca ha sido capaz de hacerle caso. Creo que está obsesionado. Su vida peligra. Me dirijo a ti porque de todos he sabido que tienes un poderoso secreto por el que cuando algo aconsejáis, vuestra palabra tiene el misterioso poder de llegar muy dentro del corazón. Maestro, te pido por favor que le digas a mi hijo que no coma azúcar. Ten piedad de mí y de él. Yo sé que a ti te hará caso. El maestro, tras observar con atención lo que allí está sucediendo, le contesta: Mujer, vuelve dentro de 3 días y de 3 noches. A lo que ella, tras asentir con una inclinación de cabeza, se retira en silencio, íntimamente desconcertada.
Pasados los 3 días y las 3 noches, madre e hijo vuelven a recorrer la larga distancia que los separa de la casa del maestro. Y tal como hiciere anteriormente, se detienen ante la puerta, arregla un poco al muchacho e inclinándose ante el símbolo de la misma penetran en su interior. Pareciera no haber pasado el tiempo. La luz de las velas ilumina la figura del maestro que al ver a los recién llegados realiza un cálido gesto de bienvenida y les invita a sentarse junto a él. La mujer, rompiendo el silencio, le dice: «Han pasado 3 días y 3 noches y aquí estamos». A lo que él, dirigiendo su mirada al chico, le dice con naturalidad: «Muchacho, debes renunciar a comer azúcar, no es bueno para ti». Tras un profundo y desconcertante silencio, el muchacho, reflejando una intensa emoción, contesta impresionado: «Así será». La madre, aunque afectada en su corazón por sentir la intensa emoción de su hijo, pero no pudiendo reprimir una cierta curiosidad por la brevedad y sencillez de lo que allí ha sucedido, interpela al maestro diciéndole: «¿Pero eso es todo?». A lo que éste responde: «Sí, eso es todo. Si queréis podéis retiraros». Sin embargo, la mujer, un tanto desconcertada, le dice: «Pero maestro, perdonad mi posible ignorancia, pero en mi anterior visita, cuando entré aquí y os planteé mi petición, me indicasteis que volviera dentro de 3 días. Tú sabes que mi casa está alejada y el camino es peligroso. No puedo comprender por qué me has hecho venir otra vez hasta acá y no me ayudasteis entonces diciendo a mi hijo lo que hoy le has pronunciado. Si la solución de mi problema era tan sencilla, ¿por qué no nos ahorraste el viaje de vuelta?». El maestro, mirando con amor y comprensión a los ojos de ella, le dice: «Mujer, llevo 3 días y 3 noches sin comer azúcar». En la pequeña ciudad de Horn, habitada por hombres y mujeres amantes del saber, se anunció la llegada inminente de 2 eruditos. 2 hombres famosos en la comarca, no solo por sus palabras armoniosas, sino también por sus ideas profundas y sus ecos en las almas de aquellas personas que las escuchaban. Llegó al fin el día anunciado, en el que todos los ciudadanos se reunieron para asistir al comienzo de la gran disertación. La plaza de Horn estaba repleta y la multitud se sentía regocijada, manifestando ese aire de fiesta que suele anteceder a los grandes acontecimientos. De pronto, hicieron su aparición las 2 imponentes figuras de los oradores. Se diría que habían pensado y estudiado mucho, a juzgar por su porte, su actitud y sus largas barbas. El pueblo guardó silencio cuando un representante de la comunidad, dirigiéndose a los presentes, anunció el comienzo de un debate. Un debate entre ambos que nada más y nada menos versaría sobre la existencia o no existencia del Dios de aquellas tierras. En primer lugar habló el que sostenía que Dios existe. Sus palabras emocionadas y su lúcido ardor irradiaron de tal forma a los allí congregados que transcurrió 1 hora y media sin que nadie se moviese ni bostezase.
Cuando finalizó su brillante discurso, toda la plaza estalló en un aplauso de tal intensidad que hasta conmovió a las palomas de las torres más alejadas. A continuación, y tras un breve descanso, comenzó a disertar el que por el contrario creía que Dios no existía. Tanto sus palabras enteradas y fluidas, como la gran contundencia de sus argumentaciones, emocionaron a todo un pueblo que poco a poco se fue convenciendo de la nueva verdad. Tras otra hora y media de atención total, el erudito finalizó su discurso entre aplausos emocionados de los presentes. Y así fueron pasando las horas, mientras los predicadores, con ardor y contundencia, desarrollaban sus conclusiones. Poco a poco transcurrió la noche y ya al filo del alba se dio por finalizado el debate, momento en el que todos los presentes se retiraron a dormir. Los oradores, tras recibir el reconocimiento de todos, se dirigieron a sus casas. Pero ¡oh paradoja de la vida! Una vez en el interior de las mismas, aquel que había defendido durante toda la noche la no existencia de Dios, se dirigió con gesto inquieto al desván de su casa y del fondo de un viejo arcón rescató una figurita de marfil que representaba al Dios de sus padres. Tras limpiarla del polvo de los años, la colocó sobre una mesita de su dormitorio y le dedicó una pequeña reverencia. Al mismo tiempo, y en una casa situada en el otro extremo del poblado de Horn, el orador que había defendido la existencia del Dios de la comarca tomó las figurillas que se encontraban sobre un pequeño altar con flores y, envolviéndolas en un paño, las escondió en el fondo de un viejo arcón del sótano de su casa. Dicen las tradiciones de aquellas tierras que un búho blanco que por allí volaba percibió que en aquella comarca pasaba algo, quizá nada extraño. Percibió que los predicadores se intercambiaban creencias mientras el pueblo dormía. Solum y Agrol eran dos amigos que compartían una afición común. Ambos sentían pasión por el estudio de la mente y de todos los aspectos derivados de la conciencia. Conforme avanzaban en sus investigaciones, eran tan capaces de dar la vuelta a todos los conceptos que sus debates presenciaban frecuentemente la puesta del sol y el renacer del alba. Entre los dos amigos, cada vez se intercambiaba mayor cantidad de información en interminables dialécticas que a veces parecían no llegar a conclusión alguna. Un día, de suaves brisas, frente a un gran árbol, Solum dijo: Agrol, ¿sabes qué te digo? Que aunque parezca una verdad elemental, he llegado a la conclusión de que el viento mueve las ramas de los árboles. A lo que Agrol contestó sin inmutarse: Pero Solum, no seas ignorante. Si realmente investigas y observas, te darás cuenta que en realidad son las ramas de los árboles las que mueven al viento. Por favor, Solum, no digas tonterías. Es obvio que el viento mueve a las ramas, observa. Qué simple es tu visión, contestó Agrol. Te quedas siempre con las apariencias. Mira la realidad más profundamente y comprenderás que son precisamente las ramas de los árboles las que mueven al viento.
De pronto, un sabio anciano que por allí pasaba dijo irrumpiendo: «Ni el viento mueve las ramas, ni las ramas mueven al viento. Son tan solo vuestras mentes las únicas que se mueven». En un amplio patio de la casa más elevada del poblado descansa una sabia anciana cuyo rostro se decía que inspiraba una extraña mezcla entre misericordia y firmeza. Era conocida por el nombre de Ramala y de todos era sabido que sus palabras parecían brotar del manantial de la eterna sabiduría. Un día de sol, en el que la anciana se hallaba meditando bajo la sombra de una vieja higuera, se presentó ante el umbral de su casa un joven que dijo: «Sabia amiga, ¿puedo pasar?». «La puerta está abierta», respondió Ramala. El joven, cruzando el umbral y acercándose hasta la anciana, dijo: «Me llamo Magen y trabajo como artista. Mis realizaciones son sinceras y plenas de sentimiento. Sin embargo, tengo un gran problema. Me atormentan las críticas que se hacen de mi obra y de mi persona. Vivo obsesionado por la perturbación de las descalificaciones. Y por más que trato de que no me afecten, terminan por esclavizarme. Sigue. Explícame todo lo que te pasa», dijo la anciana mirándole con amor y comprensión. «Puede decirse que para tomar cualquier decisión», contestó Magen, «necesito la aprobación de los demás. Y sucede que cuando me piden algo que no puedo de inmediato complacer, la tensión que de pronto inunda en mi pecho me llega a quitar el sueño. En realidad, no sé decir no, y por temor a que no me quieran, no me permito ser yo mismo con todas las consecuencias. Sé que eres sabia y que tu fama de sanadora alcanza los horizontes más alejados. Dicen también que tus remedios son extraños y sin embargo no me falta confianza para acudir a ti a fin de conseguir la paz que tanto necesito». Ramala, mirando al joven con suave firmeza, le dijo: «Si quieres realmente curarte, deberás dirigirte al cementerio de la ciudad. Una vez allí, procede a insultar y calumniar a los muertos. Deberás pronunciar los peores y más indeseables juicios. Cuando lo hayas realizado, vuelve y relátame lo que te haya sucedido». Ante esta respuesta, Magen, aunque se hallaba un tanto desconcertado por no entender el porqué de tal remedio, se despidió y salió de aquella casa. Al día siguiente se presentó de nuevo ante Ramala. «¿Y bien? ¿Fuiste al cementerio?», preguntó ésta. «Sí», contestó Magen con un tono algo decepcionado. «¿Y qué te contestaron los muertos?», dijo Ramala. «Pues en realidad», respondió Magen en tono incrédulo, «no me contestaron nada. Estuve 3 horas profiriendo toda clase de críticas e insultos y en realidad ni se inmutaron». La anciana, sin variar el tono de su voz, le dijo a continuación: «Escúchame atentamente. Vas a volver nuevamente al cementerio. Pero en esta ocasión vas a dirigirte a los muertos, profiriendo todos los elogios, adulaciones y halagos que seas capaz de sentir e imaginar». La firmeza de aquella mujer eliminó las dudas de la mente del joven, que tras despedirse se retiró de inmediato. Al día siguiente, Magen volvió a presentarse en la casa. «¿Y bien?»,
preguntó Ramala. Nada, contestó Magen, en un tono muy abatido y desesperanzado. Durante 3 horas ininterrumpidas he recorrido las tumbas y he articulado las palabras más hermosas acerca de sus vidas. Y también he destacado las cualidades más generosas y benéficas que difícilmente pudieron oír en sus días sobre la tierra. Y me pregunto, ¿qué ha pasado? Pues nada, no ha pasado nada. Allí ni se inmutaron ni respondieron. Todo continuó igual, a pesar de mi entrega y esfuerzo. Así que me pregunto, ¿dónde está la eficacia de esa extraña medicina? ¿Eso es todo?, interpeló el joven con cierto escepticismo. Sí, contestó Ramala mirándole a los ojos de forma dulce y contundente. Eso es todo. Porque así debes ser tú, Magen.